Colosenses 1:15 nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Nadie ha visto a Dios, hermanos, pero Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús nos muestra que hay un Dios y Jesús es Dios en la carne, hermanos. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso, como cristianos, cantamos de Jesús. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Es la distinción más grande del cristianismo ante todos los demás grupos. Los judíos esperan al Mesías, cuando el Mesías ya vino hace 2000 años para morir y dar su vida en aquella cruz, hermanos. El testigo de Jehová niega que Jesús es Dios en la carne, pero nosotros sabemos que Jesús es Dios, hermanos. Jesús es la imagen del Dios invisible. Claro que un cristiano cree en Cristo, hermanos. Es la raíz de nuestra doctrina. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, lo visible, lo invisible. Todo fue creado por Él y para Él, hermanos. Por eso dice el verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la, ¿qué dice? Preeminencia. Jesús es Dios, hermanos, y Jesús quiere tener la preeminencia en nuestra vida. La palabra preeminencia es Él quiere ser el más preeminente, Él quiere ser el primero. Lo primero que busquemos en la mañana, lo último que busquemos antes de dormir. Jesús es el único digno para llevarse la preeminencia de nuestra vida. Pero el mensaje es, ¿quién soy yo en Cristo? Ya sabemos quién es Cristo. Es el Hijo de Dios y es por quien visiblemente creemos en Dios. Pero ¿quién somos en Él? Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 11. El primero es una bendición, hermanos. ¿Quiénes somos en Cristo? Jesús nos dice que a lo suyo vino. ¿Sí me escucha allá atrás, hermano Moy? A lo suyo vino. Jesús, cuando vino en la tierra, hermanos, vino en piel judía. Jesús vino a los suyos. Jesús vino al judío. Y los suyos, ¿qué dice? Hoy en día siguen sin recibirlo. ¿Creen que es un buen profeta? ¿Creen que es un maestro? Pero Jesús no solamente es un buen profeta ni un maestro, es el Hijo de Dios, hermanos. Ellos siguen orando en aquel muro, esperando la venida ansiosa del Mesías. Y si Él volverá, hermanos, pero ya no para morir, sino para reinar y llevarnos al cielo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mientras caminábamos por algunas de las calles, fuimos al lugar donde Pilato entregó a Jesús y soltó a Barrabás. Nos explicaron un poquito más el significado del nombre Barrabás. Sabemos la historia. Pilato se para en medio de los dos. Le pregunta al pueblo, el pueblo que era judío, y le pregunta al pueblo judío, ¿a quién quieren que salve? ¿A Barrabás o a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios? La palabra Barrabás se conforma de dos palabras. La palabra Bar es hijo y Abbas es padre. Por eso tenemos un himno, Abba, Padre. Palabra Abba es padre. Y la palabra Bar Abbas significa hijo del Padre terrenal. Cristo es el Hijo del Padre celestial. Y la pregunta no solamente es ¿quieren a este hombre o quieren a este hombre? La pregunta era ¿quieren al Hijo del hombre físico o al Hijo de Dios? Y los judíos decían, es un blasfemo. ¿Cómo pueden decir que es Hijo de Dios? Danos a Barrabás, danos al Hijo del hombre. Y fue que entonces crucificaron a Jesucristo. Y es cuando dice Juan 1:11, a los suyos vino, pero los mismos suyos dijeron, preferimos a Barrabás, que maten a Jesús. Por eso cuando lo crucificaron le pusieron que dijo él que era el rey de los judíos. No solamente dijo, él era y sigue siendo el rey, hermanos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero gloria a Dios que ahí no se acaba el texto.
Siguiente versículo nos dice, mas a todos los que le recibieron. ¿No te da gusto que no dice más todos los 144,000? O que no dice más a todos los predestinados, sino dice más a todos los que le recibieron. Tú y yo estamos en este texto cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Quién soy en Cristo? O gracias a Cristo. Número 1, somos hijos de Dios. Déjame preguntarte algo, hermanos. ¿En una familia es importante el hijo? ¿Es importante el hijo, hermanos? Vamos, ¿será que Dios nos ama si somos sus hijos? Lo primero es que somos hijos de Dios, hermanos. Si aquí terminara el mensaje sería suficiente, hermanos. Somos hijos de Dios. Punto número 2, vayamos a 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19, no solamente soy hijo de Dios, sino dice la Biblia, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo de quién? En el Antiguo Testamento, Dios habitaba en el arca del pacto. Vamos a ver por ahí una imagen, pero es como esta. Esto estaba dentro del templo. Y dentro del arca del pacto es que estaba la misma presencia de Dios. Y qué bendición, hermanos, saber que ahora Dios decidió habitar en nuestras vidas, hermanos. Y ya no habita dentro de ese lugar, hermanos. Dios habita dentro de nosotros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual no es de vosotros, pues es de Dios? Punto número 1, ¿qué somos, hermanos? Hijos de Dios. Punto número 2, ¿qué somos? Templo de Dios, hermanos, o del Espíritu Santo. Nos dice, regresamos a 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está ¿dónde, hermanos? ¿La Biblia exagera? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Se puede salir? Siempre está el Espíritu Santo dentro de nosotros, hermanos. ¿Y a quién le pertenecemos? Dice la Biblia, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Hermanos, entonces surge la pregunta, ¿puede Satanás hacer lo que él quiera en la vida de un cristiano? ¿Qué satisfacción decir con plena certeza no? ¿Por qué? Primera de Juan 4:4, hermanos. Primera de Juan 4:4. Nos dice la Biblia, hijitos, vosotros sois de Dios. Nosotros somos de Dios, hermanos. Y los habéis vencido porque mayor es el que está ¿dónde? ¿Quién está en vosotros? El Espíritu Santo, hermanos. Es mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Satanás no tiene potestad con un cristiano, hermanos. Amén. Primero, porque somos hijos de Dios. Y número 2, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no pueden habitar dos, solamente Dios, y gloria a Dios por eso, hermanos. Número 3, Filipenses capítulo 4, versículo 21. Primeramente, en Cristo soy hecho hijo de Dios. En Cristo soy hecho templo del Espíritu Santo. En Cristo soy hecho santo. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Hemos sido santificados. Vayamos a 1 Corintios 1:2. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que dice ahí, en Cristo Jesús. Cuando la Biblia nos llama santificados, ahora cada día debemos santificarnos, eso es otro punto, pero somos santificados los creyentes cuya santidad no viene por sus méritos, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. Justificados pues por la fe. Eso es la santificación, hermanos. Tenemos paz para con Dios, nos dice la Biblia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, ¿qué somos en Cristo, hermanos?
hijos de Dios. Hermano, ¿alguien que es tu hijo podría dejar de ser tu hijo? Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Somos hijos de Dios. Número 2, somos templo del Espíritu Santo. Número 3, somos santificados. La palabra santificados es apartados. Efesios 1 dice la Biblia que Él ya nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo, hermanos. Gloria a Dios por eso. Punto número 4, vayamos a 1 Corintios 12:27. ¿Qué más hoy en Cristo? 1 Corintios 12:27 dice la Biblia: vosotros pues sois, ¿qué dice ahí? En Cristo somos miembros del cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Vayamos a 1 Corintios 12:13. Miren lo que dice. Cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal, uno es pasado, uno es parte del cuerpo de Cristo, hermanos, que es la iglesia. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, y ahorita voy a explicar esa parte, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El cuerpo de Cristo es aquellas personas que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, a todos los creyentes en el mundo, hermanos. Vayamos a Efesios 2, capítulo 8 para entenderlo. Este pasaje es tremendo. Efesios 2:8 dice la Biblia: porque por gracia, regalo inmerecido, nadie de nosotros merece ir al cielo, pero por la gracia de Dios vamos a ir al cielo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe o se jacte. Versículo 10, después sabemos que dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Voy a continuar la lectura. Por tanto, fíjense lo que dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros los, que dice ahí, ¿quién es gentil? Cualquier persona no judía. Vosotros, los que en otro tiempo, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, y no solamente sin Cristo, sino alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué versículo, hermano? Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mientras estábamos por allá nos explicaban cómo donde estaba el templo había una pared, había un muro donde solo podían entrar los judíos, un gentil no podía entrar. Pero la Biblia dice: porque Él es nuestra paz, Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ya la salvación, las promesas, no solo es para el pueblo judío, las promesas es para todo aquel que cree en Cristo, hermanos, porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Ya no hay distinción, ya no hay algo especial hacia el judío. Dios ve de igual manera a un judío que un gentil y nos ama de la misma manera, porque Cristo derribó la pared intermedia de separación. Qué bendición, amén, hermanos. Versículo 15, voy a leer hasta el 19. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 17.
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, que los que estaban cerca, se habla de los gentiles y judíos. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Y terminamos en el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros. ¿Qué dice ahí, hermanos? Nosotros somos miembros de la familia de Dios. Qué bendición por eso, hermanos. Todos y cada uno de nosotros, al haber depositado nuestra fe en Jesucristo, somos miembros de la familia de Dios. Entonces, los otros creyentes, ¿qué son de nosotros? Nuestros hermanos. Por eso es que en la iglesia uno le dice: hola hermano, hola hermana. Pero va más allá que un saludo, hermano. Estamos reconociendo que somos hijos de Dios, hermanos. Tan solo con un saludo, hermanos. Hola hermano. Un mensaje tan grande, hermanos. Qué bendición que tenemos una familia en Cristo, hermanos. Y sobre todo que esa familia tiene un Padre que no nos dejará huérfanos. Ese Padre se llama Dios, hermanos. No solo eso, vayamos a Gálatas 2:20. Muchas cosas buenas, y dentro de esas buenas, hermanos, debemos de reconocer que en esta nueva vida que Cristo nos ha dado, Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Una de las palabras más importantes que un cristiano debe decir es: ya no vivo yo. ¿Sabes por qué nos ofendemos? Porque a veces tenemos un mal día, porque estamos muy vivos, hermano. No puedes ofender a un muerto. Debemos morir a nosotros y vivir para Dios. Con Cristo estoy, no estaba ni estaré, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya reconocimos que Cristo vive en nosotros, pero lo que nos falta es, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Además de ser crucificado con Cristo, dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con ¿quién? No solamente debemos morir con Cristo, como dice Gálatas 2:20, sino hemos resucitado con Cristo, y ahora debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestro deber debe ser buscar su gloria, buscar su palabra, buscar la oración, buscar las almas perdidas, buscar hacer algo para la obra de Dios, hermanos. Simplemente tú piensa en qué significan las cosas de arriba. Y eso es lo que debemos buscar. No solo el domingo, sino cada día de nuestra vida, hermanos. Pero ¿quién somos en Cristo? Romanos capítulo 8, versículo 1. Seguimos con nuestra enseñanza. Y gloria a Dios por Cristo, hermanos. Y solo quiero hablar de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Nombre sin igual, dice aquel himno, hermanos. Ahora pues, ninguna condenación hay a los que están ¿en qué? En Cristo. En Cristo. No hay condenación, ya no hay infierno, no hay lago de fuego. Jamás seremos condenados por Cristo. Toda nuestra doctrina en torno a una persona, Cristo. Toda la Biblia habla sobre una persona, Cristo. En el Antiguo Testamento esperaban a aquel Mesías esperado y profetizado en tantos libros. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos muestra la vida perfecta y sin pecado de Cristo. Y de Hechos, Apocalipsis, miran atrás hacia el sacrificio perfecto de Cristo, porque el centro de la Biblia es Cristo. Él es nuestra paz, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación, hermanos. Por Cristo no hay condenación, por Cristo ya no hay infierno, y por Cristo iremos al cielo, hermanos, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestras buenas obras.
por medio de irse caminando hasta San Juan, por medio de ir a orar un muro, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo es Cristo, hermanos. Hay paz, no hay condenación, hay cielo, vida nueva. Somos templo del Espíritu Santo, somos hijos de Dios, todo por una sola persona, Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. ¿Qué somos los creyentes en Cristo? Aquí somos 4 cosas, vamos a verlas. Mas vosotros sois, primeramente, ¿qué somos? Somos linaje escogido, hermanos. Número 2, ¿qué somos? Real sacerdocio. ¿Por qué un cristiano ya no va y se confiesa con un padre que se viste como madre? Perdón. Porque yo no necesito un intermediario, hermanos. Cristo nos hizo sacerdotes. Palabra sacerdote es intermediario. Tú y yo no necesitamos un intermediado. Simplemente doblamos nuestras rodillas y Dios, nuestro Padre, nos escucha, hermanos, sin tener que interceder ni por el niño doctor, hermanos, ni por Fátima, directamente con Dios, hermanos. Porque Cristo me hizo un real sacerdocio. No tengo que confesarle mis pecados a un hombre que también es pecador. Cristo es quien perdona nuestros pecados. Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Nación santa. 4. Pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál fue nuestro precio? Nuestro precio fue la sangre de Cristo, hermanos. ¿Y para qué hizo estas 4 cosas en nosotros? Para una razón. Como lo mencionaba nuestro hermano misionero, para que anunciéis las virtudes, hermanos. Él nos ha hecho esas 4 cosas para que podamos proclamar que en Jesucristo hay salvación, hermanos, y que Jesucristo es la verdad. Ya que le pertenecemos a Cristo, ¿cómo debe ser nuestra respuesta hacia Él, hermanos? Y aquí terminamos. Vayamos a 2 Corintios 5:15. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió. Jesucristo murió por todos. No todos van a ir al cielo. Solo aquellos que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Jesucristo. Y si vienes esta noche y tú amas a Dios con todo tu corazón, pero aún no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, te tengo buenas noticias. Cristo murió también por ti. Y la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No te salgas de este lugar sin Cristo. Acepta a Cristo como tu Salvador personal y Dios promete darte la vida eterna, el perdón de tus pecados. Y tal vez tú pudieras decirme, pero pastor, usted no sabe todo lo que he hecho. Tienes razón, no sé lo que has hecho y tampoco tienes que contarme, pero sí sé lo que Él hizo en la cruz. Él simplemente expiró, Tetel estai, que traducido es, consumado es. Esa palabra Tetel estai es donde ahora usamos la palabra telón. Cuando uno va o hace una obra, se cierra el telón porque se ha acabado la obra. Lo que Jesucristo expiró ahí en la cruz fue Tetel estai. Cierren las cortinas. La obra redentora que he venido a hacer esta tierra ha quedado terminada. No me tienes que platicar tu historia porque conozco la historia de aquel que puede salvarte y perdonar tus pecados y saber que la Biblia dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero nosotros que ya somos cristianos, que ya tenemos la seguridad de ir al cielo el día de nuestra muerte, que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero y que jamás puede ser borrado, nos dice este texto. Y por todos murió, para que los que viven, esos somos nosotros, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros que ya somos cristianos, Dios te pide solo una cosa: no vivas para ti,
vive para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Habrá una causa más digna? Aquel gran misionero David Brainerd decía: si no vives para Dios, cuán vana manera de vivir. No hay nada mejor que vivir para Dios, hermanos. Un cristiano ama a Cristo, hermanos. En Cristo somos hechos hijos de Dios. En Cristo somos templo del Espíritu Santo. En Cristo somos justificados. En Cristo ya no somos condenados. En Cristo vamos al cielo. En Cristo se rompió aquel muro que solamente era hacia el judío, sino también es hacia el gentil. Todas las promesas de Dios. En Cristo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en Cristo nos pide una sola cosa, hermanos: para los que viven, ya no vivan para sí, sino vivan para Cristo. Vamos a ponernos todos de pie, hermanos.